Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Masterclass de Ciencias de la Comunicación, la importancia del planeamiento estratégico en tiempos de incertidumbre, organizado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Empezamos esta jornada agradeciendo a la doctora Mibel Sánchez de Walter, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, por promover estos espacios académicos. Durante el evento de hoy contaremos con la presencia del destacado ponente, doctor Fidel Santamaría Cruz. Antes de dar inicio, les agradeceremos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la ponencia, de manera que no haya interrupciones ni distractores de ningún tipo. Vamos a presentar al ponente. Iniciamos esta masterclass con la ponencia del doctor Fidel Santamaría Cruz, doctor en Administración con mención en Dirección Estratégica. Es docente y asesor de tesis en la Unidad de Posgrado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Se desempeña actualmente como asesor en Planeamiento Estratégico en la Dirección General del Personal de la Marina del Perú. Muy bien, adelante, profesor Santamaría. Muchas gracias, bienvenido. Eh, Buenas noches, muchas gracias, profesora Luz María, por la presentación. No sé si me escuchan bien. ¿Se le escucha, profesor? Ya, Sí. perfecto. Muy bien. En esta oportunidad veremos la importancia que tiene el planeamiento estratégico en tiempos de incertidumbre. El general Dwight Eisenhower dijo que liderar las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial le enseñó que los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo. Pero entonces tenemos que saber interpretar lo que dijo o a qué se refería el general Eisenhower. Lo que quería era destacar lo trascendente que es el proceso de planificación. Un plan propiamente hablando, finalmente es un conjunto de papeles, pero pensemos qué hay detrás de esos papeles. ¿Cuántas personas han participado en el proceso de planificación? Durante ese proceso, ¿cuánto han podido conocer a su competencia, a sus rivales, a sus oponentes, o en el caso de Eisenhower, al enemigo? Conocer qué oportunidades y amenazas están presentes en el entorno. Conocerse a sí mismos como organización. Tomar conciencia de sus fortalezas, de sus debilidades. Saber qué espera la organización de todos nosotros. Saber qué objetivos debemos alcanzar. Saber qué estrategias adoptaremos para lograr esos objetivos. Entonces, la riqueza del proceso de planificación está en la participación de los integrantes de la organización, la interacción entre sus miembros, de forma tal que el producto final sea considerado como un hijo reconocido, por lo que, por todos los integrantes de la organización, que se sientan que todos han tenido la oportunidad de aportar algo y que han sido tomados en consideración. Este es el proceso de planeamiento estratégico. El proceso de planeamiento estratégico, eh, dependiendo de la organización, dependiendo del nivel, va a ser básicamente el mismo. Siempre empezará por establecer la visión, es decir, hacia dónde queremos llegar en determinado horizonte de tiempo, la misión, qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos, los valores y los principios. Los valores se van a referir a la forma de comportarse o conducirse de las personas, y los principios se refieren a la organización en sí. Y lo que viene justamente a interactuar con esta situación de incertidumbre es el análisis de la situación. Cuando hablamos del análisis de la situación, son dos aspectos básicamente, ¿no? El diagnóstico interno, es decir, conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y poder conocer cuáles son las amenazas y oportunidades. El tema está en que cada vez el poder establecer cuáles son las amenazas y las oportunidades que se van a presentar es más complicado, porque vivimos en un mundo
realmente no son inciertos, sino como vamos a ver dentro de un momento, hay muchas condiciones que han hecho que esto se vaya alterando. Hecha este análisis de la situación, vamos a tener que fijar qué objetivos queremos alcanzar para poder lograr alcanzar nuestra visión, fijaremos estrategias y esto, como ven acá, hay una retroalimentación permanente. Es decir, que en todo momento el proceso de planeamiento nos va a servir para ir verificando cómo vamos y de repente, si hay algo que corregir, se irá corrigiendo. Entonces, cuando hacemos ese análisis de la situación, partimos desde la empresa, desde el interior, pero vamos poco a poco yéndonos hacia afuera. Primero un entorno específico, es decir, lo que está cerca de la empresa, la competencia, los sindicatos, la ubicación, donde estemos, nuestros clientes, los requerimientos de nuestros accionistas, cuáles son las perspectivas microeconómicas. Luego vamos un poquito más allá. Vamos a ver eh, qué competencia tenemos a nivel nacional, cómo están las comunicaciones, la situación de nuestros proveedores nacionales, de nuestros clientes nacionales, cuáles son las regulaciones del sector, las tendencias locales, en fin. Luego, un poco más allá, vamos a ver el entorno general, es decir, ya a nivel país, cuáles son los valores sociales, cuál es el marco regulatorio nacional, las tendencias, el grado de globalización, las perspectivas macroeconómicas, para finalmente ver el entorno internacional, ver cómo está la competencia extranjera, nuestros proveedores extranjeros, qué perspectivas económicas hay, quiénes son nuestros clientes, qué tendencias hay. Y el tema es que conforme está más lejos de nosotros, el grado de incertidumbre aumenta. Pero por otro lado, mientras más lejos de nosotros está algo, el potencial de influencia también disminuye. Pero la globalización, el auge de las nuevas tecnologías, la facilidad de la comunicación, la velocidad de desplazamiento, entre otros aspectos, hace que este potencial de influencia se incremente pese a la distancia geográfica. Quizás aquello que está lejos sí puede influenciar de manera significativa en nuestra organización o a nosotros en general. Como un simple ejemplo, el inicio de la pandemia del COVID fue en la China, en un pueblito, bueno, no un pueblito, en una ciudad alejada, que era Wuhan, y de pronto todo el mundo se vio inmerso en la pandemia. Sin embargo, fue algo que literalmente estaba al otro lugar del mundo. Entonces, como eso, hay muchas cosas que pueden influenciar en nuestra forma de actuar, en nuestros intereses, en nuestras expectativas. Dentro de todo este entorno que debemos analizar, resulta que decían antes que estábamos en el entorno VUCA en inglés, VICA en castellano. VICA es de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. VUCA en castellano se refiere a este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. El origen del entorno VUCA se remonta a los años 90, cuando el ejército de los Estados Unidos de América comenzó a acuñar dicho acrónimo inglés. A lo largo de los años, su significado se ha trasladado al sector empresarial, donde cada vez se hacen más patentes los cambios que nacen de forma más continua y rápida. Todas las principales causas son la globalización y el auge de las nuevas tecnologías, como hace un momento lo mencionamos. La revolución tecnológica que causó el nacimiento de Internet propició la aparición de cambios constantes en tan solo 2 décadas, a los cuales las empresas deberían integrarse para seguir siendo competitivas. Los ejemplos más claros del entorno VUCA lo vemos en empresas de sectores como la banca, la industria o los servicios, donde deben manejar día a día la incertidumbre generada por las fluctuaciones del mercado y los avances tecnológicos. Aunque
Cada vez son más los sectores que se ven afectados por este concepto y cada vez serán más las empresas que deberán lidiar con las trabas planteadas por este entorno. En las últimas décadas, las empresas se han enfrentado a una gran agitación e incertidumbre. Por ejemplo, la pandemia del COVID, la crisis financiera global, ustedes se acordarán del 2008, así como los innumerables cambios tecnológicos y significativos acontecimientos políticos y económicos, incluyendo las guerras comerciales o los relativamente recientes fallos en la cadena de suministros. En la actualidad, imagínense para los europeos lo que le representa la guerra de Ucrania. Es un desafío sumado al ya malestar social que existe por allá, motivado por la desigualdad de ingresos, los fenómenos meteorológicos severos, que así como a nosotros nos afectan, a ellos también, causados por el cambio climático. Y todo esto va a generar aún más caos. Miren, en nuestro país, el año pasado no sabíamos qué tan fuerte podría ser el fenómeno del niño. Por lo tanto, si nos fijamos en los que se dedican a la comercialización de prendas de vestir, eh, es un tema, un negocio que ellos con cierta previsión tienen que ver qué es lo que van a comprar. Y estarían en la duda si compran más o compran menos ropa de verano o ropa de invierno, en fin. Y así muchas decisiones por el estilo, como le digo en este caso, con este ejemplo, causado por el cambio climático. Y fíjense que no estamos mencionando aspectos políticos, sociales ni económicos eh, que son muy sensibles en este momento en nuestro país. Actualmente vemos el conflicto de Israel y Gaza. ¿Hasta qué punto podrán involucrarse los países árabes? No sabemos. ¿Qué tanto pueda generalizarse ese conflicto? ¿Qué consecuencias podrá haber en el suministro de petróleo? ¿Cómo va a variar los precios de combustible? ¿Cómo estará el transporte por el canal de Suez? Etcétera, etcétera. Entonces, vemos que cada vez se suman más ingredientes hacia este mundo incierto. Para abordar el fenómeno o el entorno buca, tenemos que considerar eh, la volatilidad. Ante la volatilidad, no tenemos otra cosa que la adaptabilidad, sin dejar de lado la faceta analítica y el esfuerzo por tratar de anticiparte a las condiciones venideras. Es prioritaria entonces la capacidad de amoldarse a las condiciones que vengan. Hace falta demostrar una visión clara de la organización, especialmente de sus objetivos y valores. De este modo se evitará perder la identidad de la empresa y podrá ser comunicada claramente a clientes e inversores. Esto ayudará a marcar una diferenciación con otras empresas. Frente a la incertidumbre, tendremos el entendimiento y la actualización constante. Informarse, actualizarse y formarse es clave. El conocimiento será nuestro mayor aliado para lograr una mayor sensación de confianza y seguridad. Conocer en profundidad las estrategias que la empresa es capaz de llevar a cabo posibilita una respuesta más rápida ante los cambios. Además, si se combina con una comprensión del funcionamiento y estado del mercado, se podrá estar preparado y potenciar las fortalezas de la compañía. Por otro lado, frente a la complejidad, debemos demostrar coraje, transparencia y claridad. La situación es difícil de asumir y comprender, pero es necesario que dentro de la organización todo el mundo disponga de toda la información posible para que pueda reinar un ambiente de calma. Entonces, el liderazgo en un entorno buca tiene que demostrar valentía a la hora de afrontar los desafíos. Solo tomando decisiones que entrañen riesgos se podrá utilizar la ventaja de la incertidumbre y desmarcarse de la competencia. Y finalmente, en este caso, frente a la ambigüedad, tenemos que tener agilidad, adaptabilidad y capacidad de reacción. Todo puede cambiar en cuestión de días.
La organización debe permanecer alerta y tener siempre un plan B bajo la manga. La capacidad de improvisar de forma consecuente servirá de mucha ayuda, ya que en circunstancias como esta, muchas veces no queda otro remedio que recurrir al ensayo-error. Se debe apostar por tácticas flexibles que posibiliten la adaptación rápida sin alterar los objetivos propuestos. El liderazgo necesita demostrar que es capaz de desarrollar y poner en práctica múltiples planes de contingencia. Antes de continuar, voy a dejar el área de marketing un momento que tiene algunos aspectos muy interesantes que compartir con ustedes. Permiso. Profesor Santamaría, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el tiempo que nos está prestando. Serán solo un par de minutos. Mi nombre es Eder Olivera, estratega de comunicación y marketing de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Y en esta oportunidad les voy a compartir tan brevemente nada más los programas de posgrado en comunicaciones que tenemos actualmente en nuestra casa de estudio. Un momento, por favor. Actualmente nosotros como Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Turismo Psicología de la USMP contamos con 5 programas en Ciencias de la Comunicación en modalidad de distancia y semipresencial. La primera que tenemos en modalidad semipresencial es el doctorado de periodismo, el máximo escalón para las personas que están especializadas en el mundo de las comunicaciones y en el periodismo como tal. Es un doctorado que nos va a ayudar a potenciar altamente las capacidades y el dominio de técnicas avanzadas para poder generar un impacto en el periodismo a nivel educativo y a nivel profesional como tal. También contamos con el único doctorado en Relaciones Públicas a nivel nacional, que es el máximo escalón para los comunicadores que se han especializado en el mundo de las RP y que nos puede ayudar académicamente y profesionalmente a posicionarnos como unos excelentes profesionales para los ámbitos de la vida pública y la vida privada, también en las organizaciones. Acá buscamos generar profesionales con mucha capacidad para poder generar un, un desarrollo sostenible a través de las relaciones públicas. Contamos también con la maestría en relaciones públicas que busca potenciar a aquellos profesionales de la comunicación que escogieron la especialidad de relaciones públicas para poder crear campañas, para poder crear relaciones y una comunicación efectiva con sus públicos internos y externos, dependiendo si es una organización pública o también si es una organización privada. Contamos con una maestría enfocada en la población y en la comunicación y el desarrollo sustentable, buscando que el comunicador sea un nexo entre las empresas privadas o públicas y con la población y que puedan generar lazos para la cooperación entre ambas partes. Y también contamos con la maestría de periodismo y comunicación multimedia, que nos va a ayudar y que les va a ayudar a las personas que deseen optar por esta maestría para entender los nuevos formatos de la comunicación tanto como en el periodismo, tanto como en la comunicación, y entender las nuevas plataformas que hoy en día se vienen desarrollando en el campo de las comunicaciones y el periodismo, para ser más específico. ¿Por qué deben tener como una opción estudiar un posgrado en nuestra casa de estudio? Somos una universidad con más de 60 años de trayectoria educativa, tenemos una inversión muy competitiva y contamos con 10 programas especializados en áreas particulares, también en psicología y también en el turismo como tal. Nuestra metodología está basada en un sistema de acompañamiento constante al estudiante. Tenemos una investigación muy fuerte y muy presente durante toda la maestría y también los doctorados. Y nuestra metodología de enseñanza es dinámica, participativa y interactiva para que, muy a pesar que gran parte de las clases se realicen en manera virtual, podamos generar un círculo de estudiante-alumno que nos permite poder desarrollar capacidades y llevar a cabo lo que uno se propone. Los invito a las personas que están dentro del masterclass, si quieren obtener mayor información, lo pueden consultar por interno. De igual forma, nuestros asesores le van a enviar la información respectiva. Muchísimas gracias, profesor, que continuamos con su exposición, que está muy interesante. Bueno, para enfrentar un entorno buca en una organización, va a ser fundamental contar con líderes que influyan positivamente en el grupo y que sean capaces de adaptarse a los continuos cambios, con el conocimiento y perseverancia que se va a requerir. Si ya vivíamos
en un mundo complejo, en el entorno buca, parece que la pandemia ha hecho que sea aún más complejo. Podemos hablar de un nuevo nivel de complejidad porque lo que cambió fue la velocidad a la que cambia todo. Por eso ahora se habla de un mundo Bani o Fani en castellano, que hace referencia a momentos frágiles y quebradizos, ansiosos, no lineales, incomprensibles en tiempos de caos. Ahora, si me permiten, voy a pasarles un video de 2 minutos. En los últimos años, se hablaba de estar preparados para un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, denominado VUCA, hasta que llegó la pandemia, la nueva normalidad. Ahora debemos prepararnos para un mundo BANI. Por sus siglas en inglés, significan frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. El mundo es un sistema frágil. Vivimos en una época de incertidumbre y cualquier impacto podría romper fácilmente la aparente solidez. Ejemplos de fragilidad. La fortaleza empresarial es mirar hacia la innovación y tecnología para mantener nuestra supervivencia, pero una caída nos debilita completamente. A. Ansioso. Las personas tenemos la necesidad de conocer todo rápido y ahora. Este trastorno mental se está viralizando. Necesitamos información 24/7. El exceso de conocimiento nos genera mayor ansiedad. Ejemplos de ansiedad. En solo un minuto se envían más de 70 millones de mensajes. ¿Lo sabías? Hay personas que reciben como terapia una semana sin redes sociales y luego sienten que ya no pertenecen a la sociedad. N. No lineal. Situaciones insignificantes pueden decantar en grandes situaciones de desastre. Nos enfrentamos a fenómenos que no corresponden a patrones previamente estudiados. Ejemplos de no lineal. El mundo entero literalmente se detuvo por un virus denominado COVID-19, que probablemente haya sido originado por el consumo de animales que ya tienen este tipo de virus como parte de su genética. Eso ocasionó que el mundo lineal se detenga por algunos minutos y por algunos años quizás. Incomprensible. Existen situaciones que suceden y no tienen ninguna explicación hoy en día. Probablemente tengan sentido a mediano o largo plazo. Algunos ejemplos. El comportamiento del ser humano es una ciencia difícil de comprender. Lo que para uno es azul, para otro es rojo. Nunca nos pondremos de acuerdo. Solo debemos aprender a convivir mejor entre todos. Bueno, en este video vemos algunos de los aspectos de lo que es este nuevo entorno Bani o Fani, ¿no? Las brechas y distribuciones son más evidentes, provocando sistemas más frágiles y quebradizos. Imaginemos un puente viejo o imaginemos un jarrón que se cayó y se ha tenido que pegar. Así son las empresas, son quebradizas. Hay grietas que se pueden ver fácilmente y otras que habrá que descubrirlas. Lo que hay que hacer en este caso es preguntar, preguntar y preguntar. Nada mejor para conocer si nuestra empresa está a punto de romperse
que preguntar. Pero de nada va a servir preguntar si no ponemos en práctica un plan de acción con fechas, responsables, objetivos y medidores del éxito. Por otro lado, la incertidumbre produce inquietud y ansiedad. Los clientes nos piden todo para ayer. La sociedad pretende que cambiemos de un día para otro. Pero ¿qué cosa nos impide cambiar? El miedo. ¿Y qué nos provoca el miedo? Ansiedad. La pandemia ha provocado una sensación comúnmente aceptada de inutilidad. No importa lo que esté pasando fuera, todo lo que hagamos parece inútil. O sea, esa permanente emoción deriva en una ansiedad sin precedentes. El no saber qué va a pasar mañana nos produce miedo y ansiedad. Pero debemos saber controlarlos, debemos aprender a soportar y aceptar esos miedos y convertirlos en acción, en prueba, sin miedo a equivocarnos. Así escaparemos de la terrible ansiedad y la depresión. Hay que actuar. Lo importante es no detenernos, no parar. La relación causa-efecto no es tan clara. El desfase es no lineal. No lineal, por lo que es lo mismo, olvidarse de las reglas causa-efecto. La complejidad del sistema provoca que las reglas que hasta ahora veníamos utilizando no siempre funcionan. Por ejemplo, ustedes han visto que en esta pandemia las vacunas tradicionales se han reinventado. Ahora estamos con el ARN mensajero y otras cosas más. Los axiomas que han valido para rescatar empresas y personas desde hace decenas de años se han guardado en un cofre, en un baúl. Se están recreando las reglas más básicas de toda la gestión empresarial. El estilo de liderazgo clásico ya no funciona. Ahora es necesario un estilo de liderazgo que fluya por toda la empresa, por toda la organización. Lo ambiguo llevado al extremo se hace incomprensible. Muchas de las situaciones que estamos viviendo son difíciles de entender. Intentamos buscar respuestas a preguntas y por más que nos empeñemos, no aparecen. No todo es fácil de entender, no todo tiene una explicación. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo que no tiene por qué tener que dar explicaciones a todo. Sobre todo a esa caprichosa aleatoriedad en la que estamos inmersos. Debemos acoger el cambio y movernos con él, sea cual sea, sin buscar respuestas, sin intentar comprender lo que está pasando. Entonces, ante la fragilidad, debemos ser resilientes. Ante la ansiedad, debemos mantener una atención plena y ser autoconscientes. Ante lo no lineal, necesitamos tener una visión sistémica y ser flexibles. Ante lo incomprensible, debemos ser transparentes y trabajar colaborativamente. El entorno actual requiere otra manera de relacionarnos con el mundo. Se habla mucho de la gestión del cambio, pero ¿qué es lo que realmente podemos gestionar hoy en día a nuestro nivel cuando hablamos de la gestión del cambio? ¿O cuál es el posicionamiento que debemos adoptar para tomar decisiones y gestionar personas en este contexto? Entonces, ante estas interrogantes, y para comenzar, debemos ser conscientes que es necesario mejorar la comunicación interna y la comunicación externa. Eso es algo que sí está a nuestro nivel, a nuestro alcance, es algo que sí podemos manejar. En tal sentido, debemos darle especial atención a las relaciones públicas de la organización. Se requiere establecer y mantener comunicación fluida tanto con nuestro público interno como con nuestro público externo. Es necesario tener la capacidad de generar procesos estratégicos que promuevan el desarrollo sustentable empleando acciones comunicativas. Además, requerimos lograr el manejo y dominio
de las nuevas herramientas digitales, el análisis e interpretación de datos, así como la gestión y prevención de riesgos en el actual contexto. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Se requiere entonces un liderazgo transformacional. Ya no es sostenible únicamente el liderazgo transaccional, donde yo te daba algo y tú me dabas algo a cambio. Te portabas bien, te premiaba. Hacías algo malo, te castigaba. O, menos aún, el liderazgo pasivo-evasivo, es decir, el dejar hacer. Debemos apostar por las personas y el valor del aprendizaje integrador y colectivo. Es necesario desarrollar organizaciones resilientes que tengan capacidad de adaptación, que se promueva la innovación, que se gestione el cambio de forma genuina, tomando al aprendizaje organizacional como la clave del éxito. Habrá que generar entornos que habiliten la confianza, la empatía y que se sitúen en el presente. Será necesario replantear las suposiciones tácitas sobre la forma como hacemos las cosas. Debemos enfocar los problemas desde diferentes áreas, desde diferentes puntos de vista. Es necesario ver la organización como una red de equipos autónomos que funcionan con ciclos cortos y, por tanto, de rápido aprendizaje. Debemos tomar decisiones utilizando la última tecnología, reunir y organizar los datos que nos brinden un mayor entendimiento. Debemos lograr o procurar lograr organizaciones ágiles, es decir, que tengan la capacidad de reconfigurar rápidamente la empresa con el fin de innovar, obteniendo resultados satisfactorios de forma sostenida. Cualquier tipo de organización en el mundo disruptivo y cambiante en el que vivimos, necesariamente debe tener un sistema de gestión que sea ágil. El elemento más importante será un buen liderazgo que los directivos deben ejercer hacia las personas que componen la organización. Las personas son el factor más importante de cualquier empresa, independientemente de su tamaño o de su actividad. Pero en el caso de las empresas ágiles, son los verdaderos protagonistas, porque son personas que están motivadas y comprometidas con el proyecto empresarial al cual pertenecen y, por lo tanto, más capaces para la entrega de valor. Las personas llevan a cabo y ejecutan los procesos y actividades en cualquier organización. Las metodologías, herramientas, técnicas de gestión ayudan a alcanzar los objetivos, pero son las personas que a través de multitud de interacciones consiguen los resultados previstos. Entonces, una característica esencial de la empresa ágil es que todo el personal que la integre esté lo suficientemente motivado para estar totalmente comprometido con el proyecto empresarial del que forman parte. De esta manera serán capaces de alcanzar niveles de excelencia en la gestión de todas las áreas y procesos clave de la organización. Los estilos de dirección autoritarios, paternalistas y controladores ya están totalmente obsoletos. Es un obstáculo para que las organizaciones ágiles puedan evolucionar. Entonces, podríamos mencionar algunas características de las organizaciones ágiles. Tienen estructuras planas, formadas por equipos autónomos, autoorganizados, que se van reconfigurando según las necesidades. Es decir, que la organización vertical con muchos jefes va quedando obsoleta. Los roles de la persona cambian, por lo tanto habrá que ser multifunción. Gestión por proyectos, colaboración entre todos para que el proyecto pueda salir adelante. Las reuniones deberán ser cortas y ágiles. Se involucra al cliente o usuario en el proyecto y también a los proveedores. Por eso que ahora se habla de organizaciones sin fronteras.
Debemos ser transparentes en la información, debemos decir la verdad. Es necesario que todos los implicados estén dispuestos a aprender juntos. Finalmente, por lo que hemos visto, nos damos cuenta que planificar en tiempos de incertidumbre permite a las empresas enfrentar los cambios del entorno de forma eficiente y eficaz. Además, mejora el desempeño de la organización frente a diversos escenarios y optimiza los procesos de la organización bajo un conocimiento íntegro de las oportunidades y las amenazas. Como ya se habrán podido dar cuenta, para planear y gestionar en tiempos de incertidumbre se requiere liderazgo y adaptabilidad, apostando por las personas, que es lo más importante que tiene cualquier organización. Bueno, estas son las referencias con las cuales hemos hecho esta ponencia y no me queda más que agradecerles y quedo atento a cualquier pregunta que tengan a bien formular en el chat. Muchas gracias. Ya, Violeta nos dice, ¿cuál es el papel de la flexibilidad y la revisión continua en un plan estratégico durante periodos de incertidumbre y cambios rápidos en el mercado? Gracias. Justamente mencionamos que un plan estratégico es dinámico y tiene que estar revisándose permanentemente. Entonces, ante cambios rápidos en el mercado, posiblemente vamos a tener que replantear algunos objetivos. Y esto implica también que posiblemente vamos a tener que reorientar la asignación de recursos, porque para lograr los objetivos tenemos que asignar recursos humanos, recursos materiales, recursos organizacionales. Entonces, si va cambiando la situación, si va cambiando el entorno, tendremos que tener nosotros esa velocidad de reacción, esa velocidad de reasignación de nuestro esfuerzo hacia lo que le convenga más a nuestra organización. Es ahí la importancia de la flexibilidad y la revisión permanente. No sé si con eso queda claro, Violeta, o hay alguna duda. Bueno, después Carla nos dice, ¿qué es el liderazgo transformacional y qué características debe tener ese líder? Gracias, Carla. Quizás una de las teorías de liderazgo más importantes o vigentes en este momento es la teoría del liderazgo de rango completo, que tiene tres tipos de liderazgo: el transformacional, el transaccional y el pasivo-evasivo. El líder transformacional, como su nombre lo indica, es aquel que trata de generar un cambio en las personas. Es aquel líder que trata de dar el ejemplo, de ir siempre adelante, de motivar a la gente, de inspirar. Ya no que lo sigan por una transacción, sino que lo sigan porque se sienten inspirados, porque lo admiran, porque se identifican en ese líder. Es el liderazgo transformacional. Percy nos dice, ¿cómo se acopla la estrategia emergente y la perspectiva estratégica a la estrategia planeada? Bueno, justamente cuando se hace un análisis del entorno, cuando se va a ver cuáles son las fortalezas y debilidades, hay diferentes técnicas para poder establecer qué es lo que nos espera, qué amenazas o qué oportunidades se pueden presentar. Una de las técnicas es la prospectiva, es el manejo de escenarios. Y cuando uno hace esta metodología, van a salir a la luz posibles escenarios futuros.
Y en base a esos posibles escenarios futuros es que nosotros debemos ir tomando ciertas previsiones, sea para contrarrestar una amenaza o para aprovechar una posible oportunidad que podríamos ver que se puede presentar en ese escenario. Entonces, la estrategia siempre se va a tener que ir revisando porque va a ir en función de los objetivos. Si varían los objetivos, va a tener que cambiar la estrategia. Y de la estrategia van a salir las diferentes actividades o cursos de acción, que por lo tanto también se definirán. Es decir, si cambian los objetivos, puede cambiarse algunas estrategias y por lo tanto se cambiarán algo en los cursos de acción. Y recapitulando, la perspectiva nos va a servir para poder tener mayores elementos de juicio de posibles futuros. Orlando, ¿cómo hacer si el Estado ve planificación con procesos largos y lentos, nada dinámicos, poco flexible y ausente de liderazgo? Sí, efectivamente, el sistema de planeamiento del sector público, en principio, como proceso es similar. Como proceso es similar. Solo que en el caso del Estado hay planes de largo plazo, hay planes sectoriales, hay planes operativos, en fin, es todo una maraña, pero sí es bastante complejo. Es más, el único que tiene visión es el sector, es decir, por decir, la visión la tiene el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Los organismos o instituciones que lo componen tienen misión, mas no tienen visión. De repente, internamente sí establecen una visión, pero oficialmente solo tiene visión eh, el jefe del sector. Y si es lento, y en este caso, ante entornos tan volátiles, tan cambiantes, lo que de repente antes eran planes de largo plazo, 10 años, ahora el largo plazo de repente son 5 años, o de repente 3. Esto nos obliga a ser dinámicos y revisarlos permanentemente. Bueno, podría compartirnos algunos tips para hacer un equipo más cohesionado y orientado a la consecución de los objetivos de la organización. Bueno, acá hay dos aspectos fundamentales: la cultura organizacional y el clima laboral. La cultura organizacional básicamente es la manera como van a actuar ante determinadas situaciones los miembros de una organización. Es decir, que existe una idiosincrasia interna que va a hacer, con sus más o sus menos, que todos actúen ante determinada situación de la misma manera. Entonces, si queremos nosotros poder estar más cohesionados, dentro de esa cultura organizacional debemos tratar de llevar hacia la importancia que tienen las personas, hacia la importancia del clima laboral. Por eso que se habla del salario monetario y el salario emocional. Entonces, si queremos tener un equipo cohesionado, tenemos que preocuparnos e interesarnos por las personas. Si nos interesamos por la persona, si esas personas se sienten acogidas, si se sienten importantes, si dejamos que opinen, si los empoderamos, si les escuchamos de manera activa, vamos a poder lograr que apoyen todos hacia el logro de los objetivos de la organización. Perdón, antes que nada veo que Alberto estaba levantando la mano. Sí, mi estimado doctor Fidel, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas Alberto. noches a todo mi alma mater en San Martín. Alberto Luna le saluda. Mucho gusto. Bueno, más que pregunta, doctor Fidel, eh, quisiera hacer comentario, ¿no? Sí. Lo que buscan los empresarios es rentabilidad, Ujú. nada más. Ellos quieren plata. O en quechua, holgue, quieren holgue, ¿no? Eso es lo que quieren. Entonces, para eso, pues,
nos podemos valer del planeamiento estratégico. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar acá de hacerlo bastante eficaz son los recursos y lograr una buena productividad. Ahora, esos recursos que nosotros podemos aprovechar o hacerle bastante aprovechables, llámese pues los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos. Entonces, si trabajamos eficazmente en un planeamiento estratégico, estos 4 recursos, vamos a obtener pues una rentabilidad. Por lo tanto, el empresario va a vivir feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que para lograr todo esto hay toda una serie pues, de pasos, y bueno, acá le hablamos de forma superficial. Y también el Estado, pues el Estado hace pues lo que quiere lograr es social, quedar bien con el pueblo y crea un montón de programas. Y ahí el dinero a veces se despilfarra, hay obras que quedan inconclusas, hasta ahora están años y años botadas las obras, es muy lamentable. El Estado, la verdad que no administra bien todo lo que hace y es muy lamentable, ¿no? Cuántas obras están ahí paralizadas, una serie están en juicios y dinero que se derrocha. Entonces, volviendo a nuestro punto del planeamiento estratégico, es muy sugerible acá la parte, ¿no?, de la gerencia de perspectivas estratégicas. Hablando de perspectiva, como lo mencionó usted, es, ¿no?, traer la visión, ¿no?, visionar, planear, ya adelantarse a los hechos, pero aunque también a veces no surge, como este COVID. El COVID fue se planeó que iba a haber COVID el año 2012 todavía, y nadie se hizo caso. El único por ahí hizo caso fue Alemania. Alemania se preparó con tiempo y bueno, tuvo la menor cantidad de países. Y vayamos pues en el mundo, más de 5 millones muertos. En el Perú, más de 300.000 por no hacerse una planificación al respecto, por no tomarla en serio. Entonces hay a veces que tiene su riesgo la planificación, es verdad, como también tenemos mucho riesgo que podemos estar ahorita con este cambio climático que hay. Entonces se puede decir también pues que el riesgo funciona, pero para eso pues debemos hacer, ¿no?, planes de contingencia, para así evitar todos estos riesgos. Y lo último que quería agregar es también, yo siempre recomiendo, también soy docente, ¿no? Recomiendo, ¿no?, a todo profesional, así sea médico, abogado, ingeniero, periodista, etcétera, que lleven a cabo siempre estas dos habilidades. ¿Cuál es el liderazgo y las comunicaciones? Es importantísimo manejar estas dos habilidades, ¿no? Repito, el liderazgo y las comunicaciones. Bueno, yo que actué nada más, mi querido doctor, para poder acotar estos puntos de vista y les felicito por esta ponencia, así como también acá a la Facultad de Ciencias de Comunicación, Turismo y Psicología. Y muchas gracias por esta oportunidad y sigan para adelante con todo lo que hace usted por el bien de la profesión, de los futuros profesionales. Gracias, estimado doctor Santamaría. Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, hay una gran diferencia entre el planeamiento estratégico del sector público y del privado. El privado lo que básicamente va a buscar es rentabilidad. Si yo invierto es para obtener ganancias. En cambio, el planeamiento del sector público lo que busca son objetivos de impacto. Al decir objetivo de impacto es en base al beneficio de la población, o sea, algo que impacte positivamente en la sociedad, ¿no? Por otro lado, efectivamente, lo que se necesita liderazgo, trabajo en equipo, comunicación adecuada, que son, entre otras, lo que ahora se llaman habilidades blandas. Así como antes pedían las empresas que haya un cierto nivel de conocimiento, ahora lo que las empresas también buscan es que esa persona, además de conocer, tenga las habilidades blandas, porque por último, el conocimiento se puede ir adquiriendo, se puede ir practicando, pero lo que va a ser un poquito más complicado es
desarrollar tardíamente algunas competencias blandas. Por eso que desde el colegio, desde la universidad, tenemos que tratar de desarrollar esas habilidades blandas en nuestros futuros profesionales. Gracias, Alberto. Después Sebastián nos dice, ¿cómo puede el planeamiento estratégico transformar la incertidumbre en un terreno fértil para la innovación empresarial? Efectivamente, justamente la incertidumbre nos hace estar más atentos, más alertas. Y esa necesidad de estar más alertas va a hacer que busquemos innovar, que busquemos nuevas maneras de hacer las cosas. Por eso decimos que ante todo este escenario, si hay básicamente se necesitan, son el liderazgo, la capacidad de adaptabilidad y el confiar en las personas. Entonces la incertidumbre, sin haber buscarlo, por necesidad se convierte en un terreno fértil y más que fértil, imprescindible e innecesario, absolutamente necesario para su subsistencia como empresa, el poder innovar. Por eso se dice que toda crisis es una oportunidad. Entonces, ante una incertidumbre, la empresa tiene que tener la capacidad de innovar. Más que la capacidad, tiene la necesidad, el apremio de innovar para poder salir adelante y poder superar a la competencia. Gracias, Sebastián. Después nos dicen, ¿podría profundizar más acerca de la dimensión evaluación estratégica? Ya. La evaluación estratégica puede tener varias connotaciones. En este caso, dentro de lo que estamos, de lo que motivo, digamos, de esta ponencia, que vemos es el planeamiento estratégico en momentos, en tiempos de incertidumbre. Quiere decir que la evaluación tiene que ser profunda, tiene que abarcar varios aspectos, no solamente ver lo evidente, sino hay que ver más allá de lo evidente. Uno tiene que, al hacer una evaluación estratégica, se refiere a que tiene que tratar de medir y ver cuáles son los resultados. Si estamos viendo acá el evaluación de la estrategia, si vemos, si te refieres específicamente al proceso de planeamiento, y creo que a eso es de lo que te referías, les dije, ya, perfecto, gracias. Les dije que estas líneas rojas era una retroalimentación permanente. Entonces, digamos que ya asignamos nuestros recursos, sean personas, sea material, sea organizacionales. Los tres, lógicamente, tienen que ver con asignación de dinero, ¿no? Para pagar salarios, para mantener el material, en fin. Muy bien. Entonces, debo evaluar los resultados a través de mis indicadores. Eso quiere decir que de repente, en algunas cosas estoy avanzando muy rápido y quizás en otras estoy yendo muy atrás. Entonces, ¿eso qué podría significar? Que de repente debo reasignar recursos en eso que me estoy quedando. O de repente, ante esta situación de incertidumbre, que apareció algo en el horizonte que no lo teníamos planeado, tengo que replantearme ciertos objetivos. Por lo tanto, voy a tener que establecer otros indicadores y otra asignación de recursos. Si yo como empresa el año 2019 había establecido unos ciertos objetivos, empezó el 2020, ya había asignado mis recursos y de repente viene la pandemia, viene la inamovilidad, viene el cierre de muchas organizaciones, muchas empresas. Entonces, dependiendo en qué rubro estoy, me veo obligado a replantearme mis objetivos. Porque hay algo que apareció que no estaba en los planes de nadie. Si estoy haciendo yo una investigación, una tesis, y tenía planeado, por decir, para abril del 2020 hacer mi trabajo de campo, de manera presencial, ya no lo puedo. Hubiera tenido que haberlo o replanteado o hacerlo, dependiendo del tipo de investigación, hacerlo en línea. Esto es
la evaluación, medir los resultados. No sé si con eso más o menos queda un poquito más claro la idea. ¿Estás de acuerdo con eso? Ya, gracias. Ahora, Alberto nos dice cuál es la relación con los objetivos de desarrollo. Ya. Cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo, son objetivos que, que tienen que ver con diferentes ámbitos. Las Naciones Unidas han establecido una serie de objetivos de desarrollo hacia los cuales debemos de mirar y tomar en consideración. Entonces, según sea lo que estemos, el tipo de organización que estemos, puede ser una organización educativa, puede ser de repente una fábrica, en fin, según lo que corresponda, tendremos que ver cuáles de esos objetivos tienen que ver con nuestras labores. O de repente no tiene que ver directamente con nuestras labores, pero digamos, si estamos hablando de equidad de género, si estamos hablando de sostenibilidad, eh, de repente directamente nuestra función no tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero dentro de las cosas que veamos, tendremos que establecer algunos lineamientos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, de repente con la segregación de residuos. Como ven en la universidad, en el campus hay tachos de diferentes colores. Y ya de alguna manera estamos contribuyendo en algún objetivo de desarrollo. Entonces, eso tenemos que irlo poniendo tanto en nuestros objetivos como en nuestros cursos de acción. O sea, llevar a que nuestros cursos de acción estén alineados con esos objetivos de desarrollo sustentable, que no colisionen. No por querer hacer dinero voy a deforestar todo, poniendo un ejemplo exagerado, ¿no? Entonces, tengo que ver que mis cursos de acción y mis estrategias se encuentren alineados con esos objetivos de desarrollo, que no colisionen. No sé si con eso, Alberto, ¿queda contestar la pregunta? Es- bueno, gracias, doctor. Sí, pues, esta pregunta porque ahorita está en boga y han aplicado, pues, ¿no? Para todo el sistema universitario, educativo, están aplicando para llevarlo, ¿no? Como cursos a partir de Ujú. este semestre. Entonces, obligado, todas las carreras van a tener que llevar los famosos ODS, y para así de esa manera, pues, no tener conciencia, ¿no? El estudiante universitario, sobre todo, creo que también para secundaria también lo van a aplicar, tenga conciencia, ¿no? De lo que, como usted dijo, ¿no? Con el medio ambiente, con nuestros recursos y, por cierto, ¿no? Con el desarrollo del país, porque hay cerca de, creo que es de 17 objetivos. Cada objetivo pues tiene una serie de subobjetivos. Y la verdad que es muy interesante, ¿no? Más que todo para concientizar a ese profesional, a ese futuro profesional. Y la verdad yo felicito que esta parte están obligando a todas las carreras de todo el Perú. Entonces es muy buena. Le agradezco su Sí. respuesta, doctor No, Fidel. Gracias. contrario, Alberto, gracias por la pregunta. Y efectivamente, nosotros lo que tenemos que ver es en esto del desarrollo, y aprovecho para ver algo que está relacionado con el planeamiento estratégico, que es la responsabilidad social empresarial. Tiene que ver con el planeamiento estratégico, cómo establecemos nuestros objetivos, nuestro curso de acción, que tiene que ver también con los objetivos de desarrollo. Y es importante que todos tomemos en consideración que una verdadera responsabilidad social empresarial tiene que ser de buena fe, tiene que nacer del corazón, no puede ser obligada ni debo utilizarla como propaganda, sino tiene que ser algo que nace del corazón para que sea verdadera responsabilidad social. Bueno, les agradezco muchísimo por sus intervenciones, les agradezco mucho a la universidad, a la profesora Luz María por la oportunidad, y bueno, quedo a disposición para cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Santamaría. Muchísimas gracias. Definitivamente han habido muchas preguntas interesantes de muchas personas que se han conectado, a quienes también les agradecemos.
Y bueno, para terminar, agradecemos a todos los asistentes por participar del Masterclass de Ciencias de la Comunicación, la importancia del planeamiento estratégico en tiempos de incertidumbre, organizado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Asimismo, los invitamos a seguir las redes sociales de la FCCTP para que estén al tanto de los programas de maestrías y doctorados que ofrecemos. Si desean alguna información adicional sobre las maestrías y doctorados en Ciencias de la Comunicación, el asesor se encuentra disponible para poder atender sus consultas. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Gracias, profesor Fidel. Hasta otra oportunidad. Buenas noches.